Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte. El día de hoy, la reflexión que vamos a hacer de filosofía aplicada a nuestra realidad, vamos a analizar a partir del filósofo colombiano Estanislao Zuleta, que en un texto que se llama Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, que fue publicado por la editorial Ariel y que recoge unas conferencias y entrevistas del pensador colombiano, vamos a mirar cuáles son las tres condiciones que él menciona acerca de qué permite que un Estado sea fuerte. Y a partir de ahí vamos a analizar si actualmente Colombia cumple con esas condiciones bajo el gobierno actual, bajo las condiciones en las que estamos viviendo y si históricamente lo ha hecho y por qué motivo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Cuando Estanislao Zuleta se pregunta qué permite que un Estado sea fuerte, lo primero que él menciona es que el ciudadano pueda pensar y expresarse sin miedo y por sí mismo y organizarse para mejorar lo que considera necesario. Lo segundo que él menciona es que ese Estado debe manejar un monopolio de la fuerza en la ley y el respeto de los derechos humanos. Lo tercero que menciona Zuleta es que el Estado debe permitir unas reformas económicas para garantizar los derechos sociales de salud, educación, vivienda, etcétera, con los cuales exista una igualdad de oportunidades, una redistribución del ingreso y de la riqueza para pagar la deuda social sin tenerle miedo a la élite que ha acaparado los privilegios. Una vez analizadas estas tres condiciones, podemos entonces respondernos esa pregunta. Y la respuesta, pues yo creo que salta a la vista. Colombia, en estos momentos, bajo las condiciones en las que estamos ahora, históricamente no ha sido un Estado fuerte. ¿Por qué motivo? Porque si miramos las tres condiciones, ninguna de ellas se cumple con satisfacción como para poder que realmente el país cumpla con ello. Primero, los ciudadanos en general no pueden pensar por sí mismos y expresarse sin miedo debido al contexto de violencia en el que vivimos. Eso se evidencia históricamente a partir de todos los conflictos que hemos manejado en la actualidad, a partir del asesinato constante de líderes sociales, de gente que piensa diferente, de la persecución que se hace desde el partido de gobierno, inclusive muchas veces de forma indirecta, a las personas que piensan diferente, que se oponen, inclusive a los profesores, cuando tratan de, digamos que mostrar en las instituciones otras visiones de la historia que no nos han contado, que no nos cuenta la historia oficial o que no nos cuentan los planes educativos oficiales. Entonces ahí podemos mirar que en ese contexto no se cumple con esa condición. Y eso pues también se ve en la educación, en que pues para el Estado colombiano no es prioridad el desarrollo de una educación con pensamiento crítico, en donde inclusive las ciencias humanas han venido perdiendo fuerza cada vez más en aras de la formación técnica y de la formación para el trabajo, para cumplir con ser trabajadores de las diferentes empresas y de los diferentes negocios que se manejan en el país. Ahora, si miramos la segunda condición, se dice que el Estado debe manejar el monopolio de la fuerza en la ley y el respeto de los derechos humanos. Claramente en Colombia el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. ¿Por qué motivo? Porque aquí hay una gran cantidad de grupos armados que controlan partes del territorio nacional y que imponen su ley, imponen sus condiciones y donde el Estado prácticamente no tiene ningún tipo de presencia. Entonces el Estado en el caso de Colombia no maneja el monopolio de la fuerza, porque en algún momento las FARC, digamos que tenían de rodillas a nuestra sociedad. Ya no son las FARC, ya son el ELN, ya son los grupos que se dedican al narcotráfico y otro tipo de actores que realmente hacen que el Estado no tenga realmente el monopolio de la fuerza, el control de la fuerza legítima, y aparte de eso, no mucho menos aún puede garantizar el respeto de los derechos humanos. Tercero, pues sabemos que en Colombia no han habido reformas económicas realmente importantes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Históricamente los gobiernos que han estado manejando el país, por así decirlo, administrando el país,
no han permitido esa igualdad de oportunidades de la redistribución del ingreso y de la riqueza para pagar esa deuda social que históricamente el Estado tiene con nuestra sociedad y que es uno de los focos de la violencia que manejamos hoy en día. Entonces, para finalizar este video, quiero invitarlos a ustedes a que hagan una reflexión acerca de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Y de que a partir de eso tengamos conciencia de que es importante empezar a generar cambios desde nosotros mismos como individuos, empezar a trabajar para generar esas posibilidades de darle el espacio a alternativas de gobierno que sean diferentes a las que vienen gobernando el país, ¿sí? A que desde la educación misma, los profesores, tanto en el contexto de las universidades como en el contexto de la educación pública en general, trabajemos para generar en los estudiantes ese pensamiento crítico, esa necesidad de transformar la sociedad en la que vivimos, y que cada uno de nosotros desde nuestra labor, desde lo que hacemos en nuestro día a día, cambiemos esa actitud que ha hecho que de una u otra manera toda la sociedad en general en Colombia no pueda decir o digamos que en general no podamos decir que no tenemos la culpa de las situaciones en las que estamos viviendo. Colombia es un país hermoso, pero necesita realmente de que su población se comprometa con el cambio que necesitamos, y es hora de ponernos las pilas, más aún con las crisis que estamos teniendo, no solamente por la pandemia, sino con este desastre de administración que ha tenido el gobierno, que ha hecho que ahora lo que venga encima sea inclusive una reforma tributaria, que lo único que va a hacer es agravar muchísimo más la crisis que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día.